Bueno, lo primero, si os parece, pues os presento un poco, ¿no? Y como algunos cargos son largos, pues intento reducirlo. Empiezo por Juana, ¿no? Juana, que eres la directora general de Fondos y Agenda Urbana del Ayuntamiento de Sevilla, ¿no? Correcto. Bien. Íñigo, más cercano, el director general de la Fundación Mobility Lab, que luego nos explicas un poquito, porque yo creo que mejor que tú nadie, ¿no? Y Juan Carlos, que es el director general de Fondos y también de Agenda Urbana del Ayuntamiento de Málaga. Veis un poco de presencia del sur y yo creo que también es interesante porque ellos tienen, bueno, a diferencia de nosotros, ahora mismo tienen una capacidad por regionalización europea de captación mucho más de financiación que el País Vasco, pero también es verdad que es una captación de financiación vinculada a la estrategia, que será parte de lo que vamos a comentar hoy. Yo creo que, bueno, todos, y aquí hay unos cuantos representantes de diferentes ayuntamientos, en los últimos años, bien sea por fondos estructurales, que es lógica europea de todos los periodos, y por el tema del COVID y el plan de recuperación, pues bueno, estamos en un momento convulso. Estoy buscando palabras para no meternos en jardines, ¿no? En un momento, digamos, de gestión de fondos difícil. La gestión de fondos siempre es difícil por muchas circunstancias, pero hay una responsabilidad, obviamente, de cualquier gestor público de no solo gestionar sus recursos en operativa, sino también captar, que es un poco lo que estamos haciendo, con criterio y estrategia, en definitiva. Entonces, un poco la dinámica de la mesa es abordar las casuísticas particulares, entender otros casos de éxito y, digamos, y proyectos muy interesantes donde esa captación ha venido a enormes cambios urbanos, el caso de Málaga, o dificultades, ¿no?, de gestión y, digamos, e integración con estrategias y con proyectos, y también modelos público-privados que yo creo que nos anticipan un poquito el futuro, en definitiva, ¿no? Y, por lo tanto, yo creo que venimos en un momento bonito, porque el viernes concedieron los fondos 1.800 millones fueron resueltos el viernes, ¿no? Por aquí, por la zona, pues estaba captado, y Vitoria y la zona de Rentería. Ha habido gente que se ha tenido que quedar fuera y vosotros habéis, Vitoria también, por lo tanto habéis participado de los famosos fondos de desarrollo urbano, ¿no? La iniciativa urbana europea, que lleva unos cuantos años ya en marcha y que ahora pues supone un 8% de los fondos estructurales, que no es. Lo que pasa es que en Euskadi tocan 15 millones y en Andalucía 400 y pico, que la cosa es diferente. Pero lo interesante es cómo estos grandes ayuntamientos han integrado la estrategia y cómo otras entidades públicas están buscando otras formas de desarrollar. Lo primero, como primera reflexión, bueno, es interesante e importante captar recursos, pero tiene que haber algún tipo de criterio, ¿no? Que es muchas veces la mayor dificultad o la mayor... salen muchas convocatorias, hay muchas ayudas de diferentes entidades, europeas, estatales, autonómicas o provinciales, y muchas veces la primera reflexión que debe hacer una administración es exactamente para qué necesito ese dinero o por qué necesito ese dinero, y hay una serie de preguntas. Yo soy de los que creen que hay un instrumento de planificación muy interesante, que es la agenda urbana, que nos puede permitir poner un poco de orden y un poco de concierto en la planificación, y que de esa planificación y reflexión surjan proyectos. Pero después de la pequeña introducción, permitidme, pues voy a pasar un poco a los ponentes. Comentábamos un poco que vamos a intentar, ya que la hora es, bueno, y yo creo que ha habido mucho contenido, pues vamos a intentar hacerlo dinámico, si podemos, pero sí que es importante que cuenten un poco vuestras casuísticas y vuestras líneas de trabajo. Yo creo que, Juan Carlos, empiezas tú. Yo creo que Málaga es un caso de éxito, con sus dificultades. Las estábamos hablando hace... Nos ha puesto algunos ejemplos de precio de vivienda que nos hemos asustado. O sea, que viendo cómo está por aquí la vivienda, que nos cuente estas cosas, pues nos hemos quedado sorprendidos, ¿no? Pero bueno, es indudable que es un caso de éxito. Y parte de este cambio de modelo de Málaga tiene también tiene que ver mucho con la planificación y la captación de recursos. Entonces, bueno, yo creo que estás el mejor representante para explicar un poco qué estáis trabajando. Sí, lo cierto es que la tradición de tener planificado o tener un instrumento de planificación que ayude o que un poco oriente dónde quiere ir la ciudad, en el caso de Málaga, yo creo que ha sido de las pioneras en ese caso en tener una agenda urbana, con lo cual ese trabajo ya un poco lo teníamos avanzado en comparación al resto.
cambió un poco el planteamiento con el tema de los NECs, pues claro, al final ahí llegaba una bolsa de financiación muy potente en muy poco tiempo y prácticamente para todo. Es decir, aunque tú puedas tener esa planificación, en nuestro caso incluso un banco de proyectos que estamos alimentando, siempre siguiendo esa estrategia, ese horizonte que nos marca la agenda, ahí teníamos que aprovechar la oportunidad. Y, de hecho, en ese sentido es cierto que nos salió bien porque conseguimos financiación para absolutamente todo el holding municipal. Es decir, no solo las áreas propias del ayuntamiento, sino todas las empresas en las que está el ayuntamiento. Con lo cual, ¿cuánto dinero captasteis en total? Pues estamos hablando de un tercio, estamos moviendo un tercio del presupuesto de Málaga, que son unos 1.200 millones, con lo cual estamos hablando de 400 y pico millones en proyectos en cuestión de 3 años. Es un volumen altísimo. Cierto es que de todo el holding, es decir, no solo el ayuntamiento como tal, sino bueno, pues en materia de transporte, en materia de residuos, en materia de aguas. Es decir, todas las empresas del holding han conseguido grandes proyectos, con lo cual hemos podido desarrollar quizás la estrategia que ellos sí tenían un poco marcada como empresa, no tanto dentro de la propia agenda urbana, pero sí que respondía a esa estrategia, y proyectos de ciudad. Entonces, claro, quizás ha salido un poco de esa estrategia, porque abarcaba más de lo que quizás estaba previsto, pero lo hemos podido, yo creo que aprovechar y reconducir. Entonces, ha sido una gran oportunidad, ha sido un gran reto, lo hemos aprovechado en la parte de la captación y donde estamos ahora en la parte de esa ejecución que realmente, bueno, pues compleja, siempre es compleja, pero cuando los tiempos se reducen tanto como en este caso, pues claro. Sí, luego, sin hacer sangre, hablaremos un poco de la otra dificultad, ¿no? Que hoy justo pues hablábamos de algunos proyectos y algunos plazos que son prácticamente difíciles de asumir y que, bueno, pues es... Pero bueno, en principio indudablemente es un caso de éxito porque también hay mucho que ver la visión estratégica del alcalde, ¿no? de Paco, que puso recursos digo, y entre otras cosas, su oficina está en un sitio maravilloso mirando al mar, que es otra cosa que también ayuda, ¿no? Ayuda bastante, sí. Entonces, es que le enseñé una foto antes a Juana y... Bueno, tampoco está en mal sitio. Me voy a mudar. Pero, bueno, me voy a vender a Málaga. Sí, pero tiene una potente oficina de planificación. Juana, pasamos a otra gran ciudad con una lógica, digamos, metropolitana súper potente, con una visión internacional, y tú te toca trabajar todo ese proceso, ¿no? La captación de fondos, la integración con la planificación y además también la visión internacional de la ciudad a la vez, ¿no? Que está en tu dirección. Cuéntanos un poco tus circunstancias, claro que también Sevilla... Sevilla también ha tenido un nivel de captación muy alto, también alrededor de los 400, no recuerdo la cifra concreta, 400 y pico millones de euros, solo de lo que es ayuntamiento, a lo que será, añade lo que la gerencia de urbanismo, con unos 60 millones de euros también, y bueno, solamente la empresa municipal de la vivienda está gestionando fondos de alrededor de 62 millones de euros, que no es poca cosa. O sea, el nivel de captación de fondos en Sevilla, en general, es muy alto y se ha hecho un trabajo muy bueno. Es verdad que nos enfrentamos a dificultades en el momento de la ejecución por los plazos, que creo que es un problema compartido por todos los ayuntamientos de España que han recibido, porque somos lo que somos, y que a veces y que también ha desbordado esa planificación que estaba prevista en la agenda urbana. Nosotros los fondos europeos los tenemos ligados a la proyección internacional de la ciudad, y en esa proyección internacional de la ciudad sí que detectamos, desde que asumimos el gobierno, no tenemos la suerte que tiene Málaga, que tiene un alcalde que lleva, ¿cuántos años? Lleva Paco de la Torre de alcalde. 22. Nosotros llevamos solo 2 años en el gobierno, entonces hemos tenido que afrontar desafíos que nos encontramos cuando nos incorporamos, que eran acuciantes y que había que darle unos retos que había que darle una respuesta muy inmediata, como era el tema de la vivienda, el tema, por supuesto, de la movilidad, de la conexión de la ciudad con el resto de España y con el resto del mundo, y luego el tema de la transformación verde de nuestra misión climática, que somos ciudad-misión. En cuanto al tema de la vivienda, se está haciendo un gran trabajo porque se planteó un plan de choque, porque en Sevilla tenemos un problema, que es que está disminuyendo la población en favor de la zona metropolitana, con el impacto que eso tiene a nivel presupuestario. Se está haciendo un esfuerzo para volver a ser una gran ciudad y superar los 700.000 habitantes.
Y entonces se está haciendo un trabajo muy importante de, por un lado, captar población y captar también inversiones que atraigan población, porque luego somos una ciudad en la que las condiciones, el contexto económico es bueno, con tasas de crecimiento del empleo del 3% en los próximos años, tenemos 5 universidades, tenemos talento, tenemos las condiciones para que Sevilla crezca y que lo haga bien vía financiación de fondos europeos o con otro tipo de soluciones o de oportunidades, pero no podemos estar jugando solo a lo que nos venga del contexto, tenemos que ponernos manos a la obra. La primera política es la de vivienda, que es prioritaria, con promociones públicas a través de la empresa municipal de vivienda y de la gerencia de urbanismo, muy potentes. Hay un plan para que cada año se construyan 1.200 viviendas de promoción pública, de protección oficial. Tenemos la mayoría con fondos europeos, con acuerdos con Junta de Andalucía también, con actuaciones tanto en barrios desfavorecidos, que son en áreas de regeneración y renovación urbana, como en zonas que no tienen ningún tipo de situación de vulnerabilidad. Y luego, sobre todo, en colaboración con el sector privado, en concreto con Iberdrola Inmobiliaria, tenemos un proyecto muy interesante, que son proyectos ligados a sectores económicos estratégicos de la ciudad. Y están planteados, y algunos ya en desarrollo, 3 proyectos estratégicos, uno ligado al puerto de Sevilla, que es uno de los motores económicos de la ciudad, otro ligado al sector tecnológico y al Sevilla Tech Park, que es un parque tecnológico que tenemos, que aunque parezca que no, es el primer parque tecnológico de España. Ahora nos pelearemos Málaga y Sevilla, con más de 500 empresas, con un último nivel de facturación de más de 1.500 millones de euros y más de 30.000 puestos de trabajo directos. Y el último, que es muy, muy importante, que es el de Santa Bárbara, ligado al aeropuerto y a la empresa aeronáutica. Son barrios de nueva planificación, donde se combina uso residencial con uso terciario, muy enfocados a esos sectores económicos, con zonas verdes, con corredores verdes que conectan con el resto de la ciudad y que han ofrecido posibilidades de crecimiento en vivienda pública, porque en todos esos barrios, aunque son desarrollos privados, hay un porcentaje, os puedo dar los datos, los tengo aquí en el bolsillo, pero no me los sé de memoria, de vivienda pública que también se va a implantar, que están siendo muy interesantes y que nos van a permitir captar no solo población, retener esa población, sino atraer inversiones y atraer población que se quiera instalar en Sevilla. Luego tenemos otras cuestiones, como el tema de la movilidad, que yo creo que es un problema compartido por la mayoría de las ciudades. Es verdad que hemos tenido un alto nivel de captación de fondos en las 2 convocatorias de zonas de bajas emisiones, hemos conseguido ampliar el tranvía y nos faltan algunos proyectos que tenemos en cartera y que estamos buscando financiación, como es la finalización de ese tranvía, que el tranvía de Sevilla de repente llega a una calle y se acaba y hay que conectarlo. Entonces, se ha hecho una labor muy importante, un poco buscando financiación, porque llegaba mucho dinero, no siempre con la mejor planificación. Estamos intentando retomar esa planificación para que no solo haya planificación en vivienda, sino que haya planificación en otras áreas, pero el nivel de captación ha sido muy interesante. En la ejecución, pues hemos tenido dificultades, como la mayoría de los ayuntamientos también, porque tenemos los procedimientos que tenemos, y ahora podemos compartir lo que hemos estado hablando antes de entrar. Y luego somos ciudad misión, y a nosotros nuestro acuerdo climático sí que es una herramienta de planificación, porque es un proyecto de ciudad, no es un proyecto ni del gobierno ni de la corporación, es un proyecto de la ciudad donde tiene que estar involucrada toda la ciudadanía. De hecho, para los niveles de inversión que necesitamos para descarbonizar, el ayuntamiento solo tiene que invertir el 6,4%, es decir, que realmente es un proyecto donde tiene que participar el sector empresarial. Estamos trabajando con la universidad, estamos trabajando con los medios de comunicación, estamos empezando ahora, esperamos poder venir otro año y contaros nuestros avances, porque creo que van a ser importantes, pero no siempre es cierto que no siempre se ha dado esa conexión entre esa planificación necesaria y deseable de saber a dónde vamos, de tener los proyectos, alimentarlos de proyectos y buscar la financiación. Y ahí estamos trabajando. O sea que luego me vas a dejar ser políticamente incorrecto. Me vas a dejar ser, te voy a dejar, tú lo sabes, Sergio, que te voy a dejar ser políticamente incorrecto. Entiendo que tanto Juan Carlos como Juana, a poco que hagáis una lectura, sus puestos de planificación y captación de fondos son transversales al ayuntamiento, con lo que no tienen ningún problema de comunicación con las áreas y con las verticales de los ayuntamientos. Ninguna, ¿que no? Jamás. Vale. Luego tocamos un poco. Con los brazos abiertos, luego tocamos un poco el tema, ¿no? Y pasamos de 2 grandes ayuntamientos, unas circunstancias muy interesantes de integración de planificación y captación y gestión,
estamos creando, pasamos a, cuando se diseña la mesa, pasamos a otro modelo, ¿no? Que es un modelo que parte de la administración pública. Explica un poco lo que es la Fundación Mobility Lab y a qué os dedicáis. Lo primero que... Bueno, pues la Fundación, bueno, antes de nada, gracias por la invitación. La Fundación Mobility Lab es una iniciativa pública de la Diputación Foral de Álava y del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que lo que pretende es impulsar la innovación en dos sectores que son críticos en nuestro territorio. Uno es la movilidad, en torno a la automoción sobre todo, pero también ferrocarril, aviación, pues Mercedes, Michelin, Talgo, Arnova, etcétera, y otro es el tema de la logística, ¿no? Estamos en el TEN-T europeo, nodo logístico, autopista ferroviaria, aeropuerto de carga. Bueno, son dos sectores en los que nos jugamos muchos, dos sectores que están en un proceso de transformación clave con la digitalización, la sostenibilidad y la electrificación como ejes transversales, y lo que se nos pide es un poco que en estos periodos turbulentos, ¿no? Pues no nos quedemos atrás y sepamos captar las oportunidades que todo cambio siempre genera, ¿no? Entonces, para hacer eso planteamos 4 líneas de trabajo. Una, ser un Living Lab, hemos diseñado 8 espacios de experimentación, todo muy, hablábamos antes de la estrategia y la especialización, todo muy especializado en estos dos sectores. Hay ciudades que son Living Labs de todo, nosotros muy centrados, y hemos diseñado 8 espacios diferentes para drones, para logística de última milla, para vías de alta capacidad, transporte público, etcétera. Y muy unido a esta idea de los espacios físicos de experimentación, los espacios de datos. O sea, yo creo que los datos van a ser la revolución, ¿no? del futuro. Entonces, crear estos espacios de compartición voluntaria, transparente y segura de datos van a generar una nueva economía, ¿no? Entonces, viendo esto, bueno, hemos generado este espacio de datos, que los casos de uso están ligados a esos espacios físicos de testeo. Por lo tanto, ofrecemos un espacio físico, una tecnología que permite monitorizar lo que pasa en esos espacios físicos, aforadores, cámaras, estaciones meteorológicas, estaciones de medición de calidad del aire, etcétera, y unos espacios de datos que permiten calibrar tu experimentación, y que a futuro crearemos también un sandbox de espacio de datos, ¿no? Que se pueda experimentar incluso con datos, ¿no? Solo con datos. Entonces, estas dos líneas tienen una tercera, que es la de... Y ese espacio de datos financiado en un programa PRTR, si no me equivoco. Eso es, sí. Estamos con fondos Next Generation, tenemos aprobado un centro demostrador y 2 casos de uso. Uno es de logística intermodal, vinculada al nodo de Jundiz, al nodo de autopista ferroviaria, y otro es el de distribución última milla, ligado también a la zona bajas emisiones, microhub de San Martín, etcétera. O sea que... y bueno, estos tienen que estar en junio del 26 también, porque son fondos Next, ¿no? Entonces, pero una de las funciones fundamentales, que es la tercera línea de trabajo, y la cuarta, porque la cuarta es la colaboración con la universidad y centros de formación, pero la tercera es la conexión de todo el ecosistema. Y la conexión, pues eso, de lo público a lo privado. Ahora abrimos la fundación a las empresas privadas. Tenemos ya 3 candidatas, la última cuando venía en el autobús de Vitoria, y la idea es eso, que esta fundación acabe siendo público-privada, con un control público, pero público-privada, y que sea efectivamente ese lugar de encuentro entre la administración, las empresas, los centros de investigación, las universidades, los emprendedores, las asociaciones, que permita, sobre todo, captar fondos en este periodo también que ha sido clave, ¿no? O sea, hemos tenido pues, Horizon Europa, los Next Generation, PERTES, el Repower EU, en fin, ha habido una serie de programas extraordinarios que no creo que vuelva a haber, y nuestra misión era un poco poder, sobre todo a la parte más débil, ¿no? A las pymes, a la propia administración, que le cuesta mucho acceder a fondos europeos. Aquí tenemos 2 excepciones, ¿no? Entonces, bueno, hacer ese trabajo un poco de, ¿no? Pues poner un ejemplo, ¿no? Un proyecto Horizon que nos han aprobado, un Everflat, en el que interviene Techniker, un centro de investigación, Ingartec, una empresa consultora de aquí, y Stansol, una empresa fotovoltaica, y nosotros vamos a hacer un piloto de cubiertas fotovoltaicas con almacenamiento de energía y carga bidireccional. O sea, es decir, que la propia batería del vehículo entre en la red, en la microred de la ciudad o del entorno, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Una pyme como Stansol, que jamás había participado en proyectos europeos ni tenía ninguna intención, pues ha podido optar con Ingartec, con Techniker, ¿no? A estar con lo mejor, ¿no? Del conocimiento, y poder testar y ellos mismos generar, ¿no? Soluciones innovadoras que vamos a testar en el parque tecnológico, en un espacio físico, ¿no? Con
como decía, este espacio de datos asociado, ¿no? Este es un poco el ejemplo. Están los dos proyectos de la Secretaría de Estado de Digitalización. Hay otro proyecto también de Smart Communities, o sea, de Data Space for Smart Communities. Y bueno, esa es un poco nuestra función, hacer un poco ahí de Pepito Grillo, ¿no? en todo este ecosistema, que es un lujo, porque eso ahora cuando te toca ir fuera, realmente tenemos una red de parques, ¿no? La Red Vasca de Ciencia y Tecnología es un lujo, tenemos empresas muy buenas, tenemos luego esas grandes locomotoras que mencionaba antes, pero claro, todo eso hay que engranarlo, ¿no? Yo, que has dado un montón de datos así y que tus dos compañeros de mesa, además, que también son súper especialistas en fondo, bueno, esto es un poco galimatías, ¿eh? O sea, nosotros igual lo vivimos y lo entendemos, pero es nuestro día a día, en definitiva, ¿no? Y yo cuando invitamos a Íñigo a la mesa, no solo ese papel de nuevo instrumento de colaboración público-privada, sino también tu expertise que tienes de captación, que no es sencillo. O sea, somos conscientes de que todo esto que ha comentado Íñigo rápidamente, o lo que habéis hecho, no es sencillo. Entonces, somos todos, yo creo que os voy a preguntar en dos cuestiones. Primero, que ya ha introducido Juana, y voy a empezar por Juana, es ¿qué dificultades tenemos para no tanto para el recurso de captación, sino cómo ordenar la planificación y la posterior gestión y captación, ¿no? Que yo creo que van las cosas, va primero la planificación y después debería ir la captación y luego la gestión. ¿A qué dificultades te encuentras? Que yo creo que has introducido alguna. Digo, sobre todo abriendo diálogo. Y luego le voy a pasar la pregunta, o sea, empiezas tú con los marrones, si te parece. Y luego, como ha introducido un poco el futuro Íñigo, es Juan Carlos, ¿hacia dónde vamos? Porque ahora estamos en terreno, pantanoso. En tierra conocida. Conocemos FEDER, conocemos las lógicas, pero tú has introducido una cosa, por ejemplo, el tema de la misión, que yo tengo muchas dudas que la nueva planificación europea considere cómo está considerando cierto tipo de políticas. Pero la pregunta para aquí, porque esa también da mucho juego. Tú primero los marrones. ¿Qué dificultades te estás encontrando en...? Yo tengo que aclarar que yo venía del sector privado, con lo cual entrar en la administración ha sido un jarro de agua fría que me dejó congelada al principio, al que todavía sigo intentando adaptarme y todavía me sorprende. A veces para bien, estoy aprendiendo mucho, también lo digo, pero a veces me enfrento a grandes dificultades y en el tema de los fondos europeos, que no estén conectados con la planificación, que eso a veces sucede, yo la dificultad que me encuentro fundamentalmente son las unidades que tienen que ejecutar los proyectos dentro del ayuntamiento. Hay un error de concepto, por lo menos en nuestra casa, que es que piensan que tienen que hacer una obra, una rehabilitación de un edificio y que ahí acaba su trabajo, porque hay una falta de capacitación para la gestión de subvenciones. Ese mundo es algo que nosotros manejamos con tanta facilidad y a veces no con tanta facilidad. El otro día me comentaba una colega polaca que su trabajo en fondos europeos era leer y entender lo que ponen los papeles, tener comprensión lectora, que no iba más para allá. Que hay gente que es que o no lee o que no entiende lo que pone ahí, porque es verdad que a veces el lenguaje es difícil. Entonces, las dificultades a las que yo me enfrento es, primero, que las unidades ejecutoras sean conscientes que no están gestionando un proyecto, que están gestionando subvenciones y que eso implica un esfuerzo a efectos de justificación, de seguimiento, de reflexionar sobre el día después, de cómo vamos a mantener esos proyectos durante 5 años y cómo vamos a dotarlos presupuestariamente. Y luego, al margen de eso, también tenemos una dificultad que, por lo menos ahora mismo en el ayuntamiento, es de comunicación, de cómo comunicamos todo lo que hacemos con fondos europeos y le damos una visión positiva, porque al final es cierto que nuestras ciudades se han transformado en gran parte gracias a los fondos europeos. Y eso es una lectura que hay que hacerle positiva y no solo ver que vienen los hombres de negro y que tenemos que esforzarnos, justificar para que no nos penalicen. No, esto es una oportunidad. Los fondos europeos hasta el día de hoy han sido una oportunidad. Como tú bien has dicho, estamos en terreno conocido. No sabemos lo que va a pasar. No sabemos qué va a pasar con el Green Deal. No sabemos nada. Es que estamos en una situación de un contexto geopolítico tan inestable que mañana, ya hemos visto con lo que ha pasado con el marco financiero que se plantea, es que no sabemos lo que va a pasar. Nuestro oponente previo decía que no sabemos lo que va a pasar a 25 años, yo creo que no sabemos lo que va a pasar en 3 o 4. Entonces, esa inestabilidad que tenemos, yo creo que también va a afectar a nuestra planificación, es decir, que es verdad que los fondos europeos nos obligaron a planificar.
Nos obligaron a planificar. Pero ¿no te parece que conceptualmente debería haber más planificación urbana, Claro que sí. independientemente de...? Claro, sí, eso es lo que iba a Ahora hay casos de éxito. que nos ¿no? obligaron a planificar y ahora nos parece ya impensable poder funcionar sin planificación, aunque no siempre se haga. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando íbamos en las motos, los que somos más mayores, que íbamos en motos sin casco. Y ahora te parece increíble montarte en una moto sin casco. Te parece una temeridad. Y esa es la reflexión que tendríamos que hacer, que no siempre se hace, de planificación y captación de financiación, bien sea de fondos europeos o de otros instrumentos, otras herramientas que seamos capaces de proyectar y de poner en valor para poder seguir trabajando, porque si no, con los presupuestos que tenemos los ayuntamientos, no vamos a poder seguir transformando y pensando a futuro en nuestras ciudades. Me comentaba un director general de la Generalitat de Cataluña, de Comercio, lo comentaba esta mañana con un compañero, y que él venía de ser teniente alcalde de un municipio catalán y que le había valido para tanto la planificación de su municipio que quería que su dirección general actualmente de la Generalitat solicitase a las asociaciones de comercio, bueno, a los municipios, les solicitase la planificación para ver en dónde enganchaba la subvención que iba a conceder, ¿no? Y que le iba a quitar las subvenciones a las asociaciones de comercios y dárselas directamente al municipio, porque entendía que hasta ahora lo que se había estado dando era pagando estructuras de asociaciones de comercio. Yo le he dicho que tenga cuidado porque le van a pinchar las ruedas del coche. Pero era una reflexión que decía que yo creo que es aplicable a cualquier entorno, ¿no? Muy bien, o sea, yo creo que tenemos 1000 cosas que podríamos, si la pesas, nos tenemos el tiempo. ¿Y tú qué ves al futuro? O sea, viendo que todas estas dificultades, tú en Málaga, que estáis proyectando ¿qué va a pasar con todo cuando se acaben los periodos de programación, se acaba el PRTR? ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que Íñigo es parte de la solución, pero bueno, vamos a... No, sin duda. De hecho, nosotros ya hemos empezado un poco a explorar, siendo conscientes de que ese cambio se va a producir, es decir, el nuevo marco no sabemos cómo va a ser, pero ya de ese 8% que has comentado al principio que estaba destinado para esas políticas urbanas, de momento ni aparece. El planteamiento es alejar a la ciudad de la toma de decisiones, con lo cual va a complicarlo todo más. Parece que quieren destinar mucho a vivienda y a temas de defensa. De hecho, incluso ahora, eso también para que nos lo apuntemos, ahora permiten hasta diciembre que puedan reprogramar las comunidades autónomas para destinarlo a vivienda. Es decir, no sabemos realmente cuál va a ser el escenario, en el sentido cuáles van a ser realmente las prioridades porque están en ello. Pero claro, sabemos que vamos a seguir necesitando financiación y sacar proyectos. Y aprovechando el comentario, pues que me lo has puesto a huevo antes, hablando de Eurocities, que estabais los dos asociados a Eurocities, sí. O sea, estamos hablando todos y todos los ponentes y foros que es el tiempo de las ciudades, nos viene Europa y le quita alcance y decisión a las ciudades, representáis a 2 grandes ciudades europeas. ¿Eso qué coherencia tiene? Ninguna. Vale. Era para... Es que ir al contrario de donde tenemos que ir. Es decir, no está muy bien diseñar esas políticas desde el mundo ideal de los políticos europeos, pero cuando lo aterrizas en la ciudad, eso no casa. Entonces, no puedes desarrollar ese tipo de políticas sin tener en cuenta, sin escuchar y sin ver la realidad de lo que es una ciudad, de cómo se implementa, de cómo se desarrolla. Es que esa planificación que tanto estamos hablando, eso no es sencillo, eso requiere tiempo. Y no todo el mundo tiene un alcalde, Paco de la Torre, que está a 20 años y te permite tener ese medio a largo plazo. Entonces, eso es complicado. Hay que escuchar y si de la toma de decisiones se para a la ciudad... ¿Pero pensáis que se va a cargar la iniciativa urbana europea, el nuevo periodo de programación? No creo que se lo vayan a cargar, pero si centralizan la toma de decisiones a algo similar a como parece que han hecho con el PRTR, es decir, que desde los propios gobiernos centrales se tomen esas decisiones, en la práctica lo estás alejando. Vale. Esto da para otra mesa, ¿eh? Yo creo que es, ¿no? Íñigo, tú, que ya hay un cambio de paradigma, ¿no? De 2 administraciones, supralocal y local, de crear un instrumento y que tú ya tienes también una responsabilidad de captación, ¿tú cómo percibes, y tu expertise previo, cómo percibes este cambio de paradigma? Hombre, a mí me parece que el nuevo periodo va a venir viciado
por este último quinquenio, creo que ha sido, ¿no?, de vergüenza que hemos descubierto todas las costuras que tenía Europa, ¿no?, con la guerra de Ucrania, con la pandemia, con la crisis de los chips, con la crisis del Golfo, cuando se cierra el canal de Suez, nos quedamos sin abastecimiento. O sea, entonces yo creo que la Unión Europea está planteando una respuesta quizás exagerada a todo eso, por eso el papel de los Estados es más potente, el papel de la defensa, el papel de las cadenas de valor. Entonces, bueno, yo creo que hay... Y me da pena porque yo soy un municipalista convencido y creo que se equivocan porque en la eficacia tanto de la planificación como de la gestión, pues el eslabón más cercano al ciudadano y a la obra es el ayuntamiento, el que mejor conoce los problemas, las capacidades y las necesidades de los vecinos, ¿no? Incluso la capacidad de gestión, por mucho que efectivamente nos quejemos, ¿no? Entonces creo que desperdiciar esa capacidad con redes, además de ciudades tan potentes, para nosotros es fundamental. Las redes, habéis dicho Eurocities, Clay, Polis, en fin, un montón de redes, procuramos estar en todas las que podemos. Esa es una fórmula también de captación y cuando ves la complicidad y los aprendizajes que se producen de ciudad a ciudad, pues me parece que la Unión Europea no sea sensible a eso, pues me da pena. Espero que, bueno, por lo menos la New European Bauhaus sí que permanece, lo que he leído yo por lo menos, y bueno, confío en que sí que haya espacio para un mayor protagonismo en las ciudades, pero no lo sé. Bueno, a ver, Euskadi, por ejemplo, hace tiempo que recibe, o sea, ya hemos comentado que en este periodo ha recibido 15 millones respecto a otros entornos, ¿no? Pero es indudable que tenemos, o sea, este es un modelo más centroeuropeo el que tenemos ahora mismo en Euskadi, pero es indudable que también nos obliga a pensar cómo integrarnos con políticas supralocales, más allá de la cantidad económica que te den o te dejen de dar, que también es una cuestión importante. Entonces, y dicho todo esto, ¿pensáis, por ejemplo, ahora que en o sea, no se van a ampliar los plazos del PRTR, parece que no se van a ampliar, no, voy a intentar, hay cuestiones que estamos viendo, ya habéis comentado el famoso proyecto de espacios de datos. ¿No os parece que se ha hecho una construcción de algunas estructuras, la diferencia de estructuras de fondo muy desapegadas de la realidad de las ciudades? O sea, hoy están en Madrid, en la FEM, hablando de los espacios de datos aplicados. O sea, tú tienes una comprensión sectorial y con una participación privada y con unos intereses. Probablemente, te doy mi opinión, ¿eh? Voy a ser un poco... De los pocos espacios de datos que puedan llegar a funcionar es el de movilidad, porque hay un interés claro. Pero las ciudades les han metido en un jardín de espacios de datos donde le preguntaba a Juana, bueno, no serás tú el que preguntabas si tú en qué papel ibas a estar, ¿no? En el de cliente o proveedor, ¿no? Y decía Juan Carlos que de espectador, de momento espectador, ¿no? Entonces, ¿nos parece que hay muchas veces, o sea, si ya hemos tenido en este periodo de programación una visión de cierto tipo de políticas que no aterrizan bien al ciudadano y hay un desapego claro del ciudadano con cierto tipo de visión europea, ¿nos parece que esto está sumando más a...? ¿No? O sea, Juan Carlos está enseñando, ¿qué estás haciendo para explicarle a la ciudadanía el tema de los fondos europeos? Algo muy, al menos desde mi punto de vista, y lo vimos en el equipo así, algo muy simple, es decir, oye, desde el año 89-90 los fondos han servido de catalizador, de impulso, han ayudado a transformar una ciudad como Málaga. Y el cambio, quien haya visto la ciudad hace 20 años y la ve ahora, es más que evidente. Pero luego el ciudadano, el que está realmente en la calle, en el mercado, el que pasea, no es consciente, no lo sabe. Entonces, pues, algo tan simple como, oye, vamos a hacer un vídeo, algo visual, en el lenguaje nuestro del ciudadano, no técnico, y que se vea todo lo que se ha hecho en la ciudad, que nosotros mismos, aun siendo conscientes de todos los proyectos que se han hecho con esa financiación, cuando lo hemos visto plasmado en un vídeo bien hecho, con ese recorrido, ese timeline, ver esa evolución, claro, te llama aún más la atención. Entonces, claro, lo veíamos algo lógico, porque realmente no somos conscientes de lo que nos ha ayudado a evolucionar y a cambiar ciudades, no solo Málaga, pero desde luego el caso de Málaga es para mí es de los más evidentes. Sí, bueno, Málaga es un caso de éxito, pero hoy nos comentaba Juana también, ¿no?, que igual una ciudad, bueno, a ver, sois el casco histórico más grande del mundo y por lo tanto hay cierta estabilidad conceptual, ¿no? Pero que claro que... tradiciones, sí, pero ha cambiado mucho también Sevilla y muchas veces no lo percibimos. A mí la idea que me comentaba Juan Carlos me parece una idea sencilla y maravillosa, porque muchas veces hablamos del nivel de captación de fondos, del nivel de ejecución de fondos, pero no somos capaces de comunicar
el impacto que esos fondos europeos han tenido en la vida de los ciudadanos. A base de banderitas. Claro, ponemos un cartel con los logos, medimos bien que los logos sean los correctos, que tengan el pantón correcto y ahí se acaba. Entonces, hacer un vídeo que muestra a los ciudadanos que realmente tu ciudad, gracias a esos fondos europeos, se ha transformado, Sevilla se ha transformado. Es verdad que no tiene la transformación tan brutal que ha tenido Málaga, pero el centro de Sevilla ha cambiado. Ha habido peatonalizaciones que han venido impulsadas por requerimientos de fondos europeos, tenemos un tranvía, tenemos un metro muy limitado, pero está ejecutándose ya otra línea, tenemos los autobuses eléctricos, los tranvibuses, los BTR ahora, está la ciudad mejor conectada, es una ciudad más saludable, con más zonas verdes, con zonas más interconectadas, y a lo mejor eso hubiera podido pasar, pero se ha acelerado gracias a los fondos europeos. Porque si no, las necesidades que se cubren a nivel de municipio son necesidades inmediatas, porque tienes la presión de ciudadanos y tienes que limpiar las calles y tienes que dar una serie de servicios que tienes que facilitarse a los ciudadanos sí o sí, y esos otros elementos se hubieran quedado flotando. Entonces, alcaldes que apuestan por determinados proyectos que cambian la fisonomía de la ciudad, hay que reconocérselo y además hay que comunicárselo al ciudadano para que el ciudadano sea consciente. Y a veces son herramientas muy sencillas, como un vídeo con un timeline, o sea que no es tan complicado. Ahora, el futuro que nos viene, a ver cómo lo hacemos. Habrá que explorar otras líneas. Yo coincido con las colaboraciones público-privadas, pero luego a veces articularlas no es fácil. Pues se nos ha acabado el tiempo nos ha acabado el tiempo y nada, agradeceros sobre todo al Alavés incluido, ¿sabes? Que No, el sur también. Vienes del sur, vienes del sur. Pero sí que era interesante poner otra visión, ¿no? Aquí que el modelo también tuvo Euskadi su periodo de captación, pero obviamente estamos en otras circunstancias, aunque seguimos participando, ¿no? Pero era interesante conocer vuestra lógica de planificación y gestión. Hemos tocado un poco las dificultades porque podríamos, ¿no? Pero eso Tampoco, no es necesario. No es necesario. Ahondar más, ¿no? Y nada, y sobre todo, además, los que nos habéis acompañado en la tarde, muchas gracias y gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias.